Hola, ¿qué tal? Excelente día a todos. Vamos a ver el día de hoy el tema correspondiente a la unidad 3, espacios vectoriales, sobre base rango, espacio renglón y espacio columna. Bueno, hasta el momento hemos visto el concepto de vectores, ¿sí? Con sus respectivas componentes. Ya vimos que los componentes de un vector, pues básicamente son las coordenadas de un punto que definen precisamente un vector en determinado espacio, ¿no? Y bueno, este espacio pues tiene una dimensión. De manera similar, nosotros podemos hacer lo mismo para las matrices. Y recordamos, esto es un concepto que ya incluso se había manejado en las unidades anteriores. Bueno, pues una matriz, aquí tenemos en este caso una matriz de m filas y n columnas, es decir, una matriz de m por n. Bueno, pues nosotros tenemos un conjunto de vectores renglón de esa matriz. Y ahí está representado los vectores desde A11 hasta A1n y obviamente los vectores con sus componentes desde AM1 hasta AMN. De manera similar se podrían representar estos componentes pero ahora con sus vectores columna. Entonces aquí los componentes, los vectores que se van a generar están representados por los componentes pero de las columnas. Vemos entonces que tanto los vectores como las columnas, tanto los vectores del renglón como los vectores de las columnas, constituyen en sí mismo vectores que se conocen como espacio renglón para los vectores del renglón de esta matriz y espacio columna para el conjunto de vectores columna de esta matriz. Cada uno de estos vectores, a su vez, se podría considerar un subespacio vectorial de la matriz original. Entonces, muchas de las propiedades que aplican para los vectores independientes, como los hemos estado manejando, también aplican para las matrices. Con lo explicado anteriormente podemos entonces dar la definición de espacio renglón y espacio columna de una matriz. Si yo tengo una matriz de tamaño m por n, donde m, recordemos, es el número de filas, de renglones, y n es el número de columnas de la matriz, bueno, pues el espacio renglón de esa matriz será el subespacio en la dimensión r a la n, es decir, el número de columnas, generado por los vectores renglón, mientras que el espacio columna será el subespacio de dimensión r a la m, generado por los vectores columna de esa matriz. Entonces vemos aquí que la matriz, el tamaño de la matriz, me va a definir, por un lado, el número de renglones y de columnas, pero a su vez también me está definiendo la dimensión del espacio o del subespacio renglón y del subespacio columna de cada uno de estos elementos de la matriz. Para hacer lo anteriormente dicho un poquito más claro, vamos a utilizar un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos una determinada matriz. Bueno, en este caso esta matriz pues, va a tener los siguientes elementos. Son cualquier número de elementos. Vamos a definir esto de esta manera. Entonces, bueno, vemos que es una matriz de 2 renglones por 3 columnas. Es decir, es una matriz cuyo tamaño pues sería 2 por 3. De esta matriz, su espacio renglón, y aquí vamos a estar hablando del espacio renglón, pues está definido por los vectores que conforman cada uno de esos renglones. Y tenemos, por ejemplo, los vectores, vamos a llamarle V1, que están formados por estos elementos, y el vector V2, que está formado por estos elementos. Bueno, si nosotros vemos cuál será la dimensión de estos vectores, cuál es en realidad la dimensión del espacio renglón. Bueno, pues la dimensión del espacio renglón de esta matriz va a ser el número de elementos, recordemos, de cada uno de los vectores. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 3. Es decir, la dimensión de cada uno de estos, pues está en R3. Si nos damos cuenta, el espacio renglón es en realidad, su dimensión es en realidad el número de columnas.
Lo mismo pasa con el espacio columna. El espacio columna son los elementos de la matriz, pero por columnas, ¿no? Llamémosle aquí U1. Y bueno, pues los elementos columna de estos serían 1, 0. Vamos a ver, por ejemplo, el U2 y sus elementos serían 2, 1 y U3, cuyos elementos serían 4, 2. ¿En qué dimensión se encuentran los elementos del espacio columna de esta matriz? Pues vemos tienen dos elementos, quiere decir que todos estos vectores se encuentran en la dimensión R2. Si nos damos cuenta, la dimensión de los elementos del espacio columna, es decir, cada uno de los subespacios de esta matriz, va a estar definido por el número de renglones en este caso. ¿Sí? Entonces, el número de columnas me define el espacio, la dimensión del espacio vectorial del espacio renglón, mientras que el número de filas me va a definir la dimensión de los subespacios dentro del espacio columna de la matriz. Bueno, hasta el momento ya hemos definido entonces lo que es el espacio renglón y el espacio columna de una matriz, y vamos a ver a continuación dos conceptos más que están muy relacionados con esto de los espacios vectoriales, que es el rango y la base de una matriz. De hecho, el rango ya es un concepto que ha sido visto, ha sido abordado en la unidad 2. Recordemos, el rango de una matriz es el número de renglones diferentes de 0 que se obtienen luego de transformar la matriz en una matriz escalonada. Vamos a ver este concepto con un ejemplo directamente. Bueno, tenemos aquí nuestra matriz A. Para comenzar, bueno, esta matriz A, pues ya habíamos visto que las matrices también tienen una dimensión, es decir, tienen un determinado tamaño. Pero las matrices también son espacios vectoriales, que es lo que ya también acabamos de ver en la diapositiva anterior. De tal manera que la dimensión de este espacio vectorial, pues en este caso es una dimensión compuesta por el número de columnas, que es 3, y el número de renglones, que también es 3. Así que su dimensión pues es 3 por 3. También lo que vimos en la diapositiva anterior, pues ya podemos obtener el espacio renglón. El espacio renglón son los vectores que conforman cada uno de los renglones, ¿no? Entonces el espacio renglón de esta matriz está conformado por los siguientes vectores, que son pues cada uno de los renglones, ¿no? El vector 1 es el primer renglón, el vector 2 va a ser el segundo renglón, y el vector 3 pues va a ser el tercer renglón. Entonces estos conforman el espacio renglón de la matriz A. Bueno, como mencionamos hace un momento, para obtener el rango tenemos que transformar la matriz en una matriz escalonada. Si recuerdan cómo se hacía esto, pues había que ocupar el método de Gauss. Recordemos, ya se los mencioné, el método de Gauss pues iba a ser el pan de cada día de esta materia, ¿no? Entonces, bueno, el método de Gauss no lo vamos a desarrollar por completo en este apartado, ya ustedes ya lo saben hacer. Para simplificar un poquito, vamos a utilizar el concepto de matriz triangular. Para eso vamos a usar la herramienta Matrix Calc, que ya tenemos aquí la captura de pantalla. Previamente ya se ha capturado los valores de los componentes de la matriz, de los diferentes elementos de la matriz, y tenemos seleccionado allí, como ustedes pueden ver, matriz triangular. El resultado de nuestra herramienta de Matrix Calc pues es el siguiente. De este lado izquierdo tenemos la matriz original, ahí podemos destacar sus mismos elementos, y del lado derecho tenemos la matriz triangular. Entonces, a partir de esta matriz triangular ya podemos obtener fácilmente nuestra matriz escalonada. Recordemos que era una matriz escalonada. Es una matriz que tiene en estos elementos que están aquí, debe tener pivotes, y esos pivotes tienen que ser unos positivos. Entonces, si nos damos cuenta aquí, bueno, ya están los escalones y aquí están nuestros escaloncitos de la matriz, pero
aún no tiene pivotes. Entonces, lo que nos hace falta es hacer algunas operaciones con los renglones para convertir esos elementos en pivotes. Entonces, comencemos con el primer renglón. Para convertir ese -1 en un pivote, que debe de ser siempre un 1 positivo, pues vamos a hacer la operación de multiplicar todo el renglón por un -1, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a resultar allí? Bueno, pues el primer elemento va a ser un 1, al multiplicarlo por un -1, ya tenemos el 1 positivo, ya tenemos nuestro pivote. Los siguientes elementos simplemente pues van a cambiar de signo. Con el renglón 2 ahora tenemos que convertir ese 6 en un pivote. Para hacer eso, bueno, pues la operación que tenemos que hacer es multiplicar todo ese renglón pues, por un sexto. Y cuando multiplicamos todo ese renglón por un sexto, bueno, pues el primer elemento del segundo renglón no cambia. El segundo elemento ahora sí ya va a ser, al multiplicar ese 6 por un sexto, va a ser un pivote 1 positivo. Y el 18 pues se va a convertir en un 3. El tercer renglón, pues no pasa nada, son puros ceros. Ahí pues no hay pivote en realidad, entonces pues se queda tal cual. Entonces ahora sí ya sabemos cómo a partir de una matriz triangular podemos tener una matriz escalonada. Ya la matriz tiene sus pivotes, aquí están los pivotes. Debajo de los pivotes tiene que haber ceros, entonces aquí tenemos que este primer cero y este primer cero. Este segundo, de la primera columna ya son ceros y de la segunda columna ya son ceros. Nuestra última columna pues no tiene pivote, quedó como 0. Y bueno, eso pues ya sabemos que también es normal, ¿no? Entonces, esta matriz que está aquí es nuestra matriz escalonada, ¿sí? A partir de la matriz original A. Y bueno, ahora sí entonces, bajo la definición que ya habíamos visto en la unidad 2, podemos obtener nuestro rango. El rango de esa matriz, que se llama A, se había definido como el número de renglones diferentes de ceros, ¿sí? El renglón que sea totalmente ceros, puros ceros, no se cuenta para el rango. Entonces, ¿cuántos renglones diferentes de cero tenemos en esta matriz A? Pues tenemos dos, ¿no? Este primer renglón y este segundo renglón. El tercer renglón está lleno de ceros, ese no cuenta. Entonces, el rango de la matriz es 2. Y a partir de aquí entonces tenemos nuestro segundo concepto. Ya vimos rango, vamos a ver el concepto de base. La base de una matriz precisamente son aquellos vectores que una vez que hemos obtenido la forma escalonada son diferentes de 0. Entonces aquí los vectores que son diferentes de 0 pues serían, vamos a cambiar el nombre, sería 1, pues sería el vector 1, menos 2, menos 5. Y el otro, pues es el vector U2, que tiene los elementos 0, 1 y 3. Entonces, bueno, aquí ya obtenemos nuestros dos nuevos conceptos. El rango, que ya lo habíamos visto, y, y estos dos vectores que conforman la base. Esta es la base del espacio renglón. Bien, entonces ya hasta aquí ya tenemos que, como conclusión, que si queremos calcular el rango y la base de una matriz, primero tenemos que transformarla en su forma escalonada. Una vez transformada en su forma escalonada, pues obtenemos el rango, que son los vectores diferentes de 0, el número de vectores diferentes de 0, y tenemos la base, que son los vectores renglón, que son diferentes de 0. Bien, en el ejemplo anterior se trabajó con una matriz, se obtuvo su dimensión de la matriz, se obtuvo su espacio renglón. A partir del espacio renglón se obtuvo el rango de la matriz y se obtuvo la base del espacio vector, del espacio renglón de esa matriz. Sin embargo, también para una matriz se puede trabajar con las columnas. Y bueno, pues aquí vamos a hacer el mismo ejemplo. Es exactamente la misma matriz de la diapositiva anterior.
Pero ahora vamos a trabajar con el espacio columna. El espacio columna, como habíamos visto, son los vectores que conforman ahora cada una de las columnas. Entonces, en este ejemplo, el espacio columna de esta matriz, pues son los vectores que representan los elementos de cada una de sus columnas, ¿no? Entonces aquí tenemos este vector 1, que es la primera columna, el vector 2, que sería la segunda columna, y el vector 3, que sería la tercera columna. Entonces, el espacio columna de la misma matriz, pues está definido por estos tres vectores. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues obtener la base del espacio columna. Y la base del espacio columna, pues sería el ejercicio que vamos a hacer. Sin embargo, bueno, pues en el ejemplo anterior, para obtener el espacio de la base renglón, utilizamos el método de Gauss. Ahí el truquito que acabamos de ver de utilizar matrix calc para obtener la matriz triangular primero, pues nos va a ayudar, ¿no? También. Sin embargo, bueno, esas son operaciones con renglones, ¿no? Aquí lo que tendríamos que hacer ahora, pues sería las operaciones con columnas. Sin embargo, bueno, vamos a ver otro elemento, otro recurso que nos va a facilitar trabajar un poco más fácil con los renglones, que pues es con lo que ya estamos un poquito más familiarizados. Entonces, para obtener la base del espacio columna de la matriz, lo que vamos a hacer primero es obtener su matriz transpuesta. Si recordamos, la matriz transpuesta, pues es únicamente intercambiar los renglones con las columnas, ¿no? Entonces ahí los elementos, por ejemplo, del primer renglón de nuestra matriz original, menos 1, 2, 5, pues ahora sería nuestra primer columna, ¿sí? Entonces aquí vemos que estamos transponiendo nuestra matriz, ¿no? El segundo renglón será nuestra segunda columna y el tercer renglón será nuestra tercera columna. Entonces ya que tenemos la transpuesta, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior. Utilizamos matrix calc, aquí está ya previamente capturada la matriz. Ahora estamos trabajando con la transpuesta y estamos seleccionando la matriz triangular. Que matrix calc nos ayude a simplificar el método de Gauss para obtener la matriz triangular. El resultado de la matriz triangular es el que vemos aquí. Del lado izquierdo tenemos la transpuesta, que es la misma que tenemos acá, de este lado. Y del lado derecho tenemos nuestra matriz triangular. Como hicimos hace un rato, ¿qué tenemos que hacer? Pues convertir los pivotes, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya otros números ahora, porque esta es la transpuesta, obviamente. Y pues hay que convertir este pivote, que es menos 1. De manera similar a la anterior, bueno, pues aquí tenemos qué operación elemental podemos hacer para hacer ese menos 1, un 1 positivo. Pues vamos a multiplicar todo ese renglón por un menos 1, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos en este, vamos a ver de una vez el renglón 2. También en este caso, como es un 6, se tendría que multiplicar el renglón 2 por un sexto. ¿Cuál es la matriz ahora sí que nos queda entonces? Bueno, nuestro primer renglón, ya tenemos nuestro 1 positivo, tenemos el 3 que va a cambiar de signo y el 5 que va a cambiar de signo. Para el segundo renglón, pues el 0 no cambia. El 6 al multiplicarlo por un sexto, ya tenemos un 1 positivo, ya es pivote. Y aquí en este caso tendríamos pues 11 sextos. ¿Sí? El último renglón, pues como son ceros, también me salieron por ceros, pues no le hago nada. Entonces ya tenemos ahora sí nuestra matriz escalonada a partir de la transpuesta. ¿Sí? Bueno, pues el rango, evidentemente el rango sigue siendo, vemos que es el mismo, el rango de esta matriz A transpuesta. Aquí vamos a escribirlo. El rango de la A transpuesta, pues es 2 también, el número de renglones diferentes de 0, entonces el rango es 2. Y ahora sí ya a partir de aquí podemos tener la base del espacio columna. La base del espacio columna pues van a ser nuestros renglones que obtuvimos en nuestra matriz escalonada, ¿sí? Solamente que como estamos hablando de que son los renglones para el espacio columna, pues ahora nuestra base para el espacio columna
van a ser también columnas, ¿sí? Van a ser la transpuesta de nuestros renglones de nuestra matriz escalonada original. Entonces aquí tenemos que U1 pues va a ser menos 1, 3, menos 5. Esto salió de aquí. Estoy transponiendo este renglón nada más. Y U2 que va a ser la transpuesta del segundo renglón. Ahí dice 11 sextos. Ok. Nada más tiene también dos elementos, tiene dos renglones. El tercero, pues es 0, son puros ceros, como vemos acá, entonces se no cuenta, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra base, esta que está aquí, sería nuestra base para el espacio columna. Ok, entonces hasta aquí se han obtenido primero el espacio columna y el espacio renglón de la matriz, después la base para el espacio columna y la base para el espacio renglón de la matriz, y finalmente el rango de la matriz. Bueno, pues eso es todo con respecto a este tema. Vamos simplemente a hacer un resumen de todos estos pasos para que quede un poquito más claro. Vamos a suponer que estamos trabajando con la misma matriz que ahí colocamos, es la misma de los dos ejercicios anteriores. Y bueno, primero, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuál es el procedimiento para trabajar con los renglones primero? Pues primero vamos a obtener la dimensión de la matriz, en este caso es una matriz de 3×3. Posteriormente se obtiene el espacio renglón, que consiste únicamente en identificar los vectores que corresponden a cada renglón. Entonces estos tres vectores conforman el espacio renglón de la matriz A. Y bueno, cada uno de estos vectores es un subespacio de esta matriz. El paso 3 consiste en obtener la matriz escalonada. Entonces, nuestra matriz, utilizando el método de Gauss, bueno, ya vimos que podemos aprovechar nuestra calculadora en línea para obtener la triangular y de ahí simplificar un poquito los pasos para obtener la matriz escalonada. Con esta matriz escalonada se calcula el rango de A, que son el número de renglones diferentes de 0. Y el último paso es obtener la base del espacio renglón, es decir, los vectores en forma de renglón a partir de la matriz escalonada que son diferentes de 0. En este caso son 2. De manera similar trabajamos con las columnas. El primer paso para trabajar con columnas sería obtener el espacio columna, es decir, los vectores ahora en forma de columnas que conforman a nuestra matriz original. El segundo paso es obtener la matriz transpuesta para facilitar el cálculo de las operaciones. Obtenemos como paso 3 la matriz escalonada de esta transpuesta. Igual podemos aprovechar nuestra calculadora y una vez que tenemos la matriz escalonada de la transpuesta, de aquí mismo sacamos la base del espacio columna, que son todos aquellos vectores ahora en forma de columna que conforman que son diferentes de 0. ¿Sí? Aquí no se nos olvide, hay que transponer, el primer renglón se transpone y forma el vector, el primer vector de la base del espacio columna. En este caso también tenemos dos vectores columna, dos vectores del espacio, de la base del espacio columna. Entonces, estos pasos resumen todos los ejercicios, básicamente se tendrían que resolver igual. Obviamente va a cambiar un poquito en función del tamaño de la matriz, de la dimensión de la matriz y pues también del rango que obtengamos.